Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te rogamos que tú estés en medio de nosotros y que la palabra que podamos estudiar el día de hoy, Señor, sea una palabra que guardemos en nuestro corazón y que podamos llevar a cabo en todo momento. Bendice este tiempo, Señor, y danos, Señor, la sabiduría para poder comprender tu palabra con el fin con el cual fue escrita. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. Si hubiera un día de examen, hoy sería el examen del segundo viaje misionero, ¿no? El día de hoy, con la ayuda de Dios, terminaremos este segundo viaje y sería bueno que guardásemos en nuestra mente lo que sucede en cada uno de estos momentos en los que el apóstol visita diferentes ciudades. Ya la semana anterior estábamos observando acerca de la visita de Pablo a Corinto y esta parte que se ubica en Acaya, que no es más que el mismo lugar situado en otro espacio de esta ciudad, es la conclusión de este segundo viaje. Ya leeremos cómo Pablo de aquí se dirige a Éfeso, pero dice la escritura que estuvo muy poquito tiempo y que se fue con la esperanza de regresar a ellos, y con la palabra o con las palabras si Dios quiere. Y quiero empezar por allí. El título de esta meditación así es: si Dios quiere. Muchas veces nosotros cuando decimos o le comentamos a alguien, bueno, primero Dios, nos vemos aquí la otra semana, o si Dios quiere hacemos esto, si Dios lo permite hacemos esto, bien hacemos. Aunque aquí el apóstol lo habla directamente acerca de la permisión de Dios para que él pueda regresar. Si nosotros recordamos el inicio de este segundo viaje, la escritura dice que el Espíritu Santo no le permitió a Pablo llegar a una parte de Asia. Dice que el Espíritu Santo no se lo permitió y que él siguió y quería ir a otro lugar y no se lo permitió, hasta que llegó a una visión en la que un hombre le llamaba y decía ven, y entonces Pablo entendió que esta era la voz del Señor y por eso llegó a Troas, y ahí se inició este segundo viaje por el lugar o por la región de Macedonia, que es Europa, ¿no? Entonces las palabras si Dios quiere para el apóstol son muy certeras. Para él la permisión de Dios es absoluta. Y el deseo de mi corazón para todos nosotros es que permitamos, que Dios permita, ¿no? A veces creemos a jugar que nuestro destino está en nuestras manos y que nosotros vamos tejiendo nuestra vida. Dios permite las cosas, Dios nos cierra puertas y Dios nos abre otras puertas. Y esto, si nosotros confiamos en Dios, es lo mejor que podemos vivir. A veces el camino que trae complicaciones es el que Dios nos ha permitido transitar, pero es porque Dios quiere y porque de ello aprenderemos y porque de ello creceremos en fe y porque de ello habrá bendición en el momento que Dios lo permita así. Así que el apóstol ha estado en Corinto, ha tenido una nueva visión en la que el Señor le ha dicho: habla, no te calles, no cierres tu boca porque yo estoy contigo. Es lo que la semana anterior leíamos. Es necesario que tú hables porque yo tengo mucho pueblo aquí. Esa fue la visión que el apóstol tomó y que siguió con firmeza. Dice que los judíos lo trajeron a Galión. Galión era en ese momento el procónsul de Acaya, es decir, el que estaba representando al gobierno romano en ese lugar. Por ello, por este dato, nosotros podemos situarnos en el tiempo en el que Pablo hizo este viaje. Históricamente podemos encontrar datos como quiénes eran los gobernadores, o en este caso el procónsul en este lugar y en ese tiempo, y se habla más o menos del año 52 después del Señor Jesucristo. Este procónsul estuvo allí entre el año 52 y el año 53 finales, lo cual nos deja ver que Pablo estuvo en este sitio por esas fechas, ¿no?
Si dice que estuvo durante 1 año y medio, más o menos podemos decir que estuvo en el otoño del 52 y se fue, del 51, perdón, y se fue hacia el año 53 por la primavera. Así que esto nos deja ver también cuándo se escriben las cartas, entre qué años fueron los viajes de Pablo, qué duración tuvieron, cómo se iba de un lugar a otro, cuántos años tenía el apóstol más o menos. Estos datos son los que la Biblia nos permite entender. Para empezar, que existieron, ¿no? Si nosotros hablamos en este lugar, en este momento, de personajes históricos, sabemos que este fue contemporáneo a ellos, entonces sabemos que hay una existencia de lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Si alguien escribiera de nosotros y dijera que por los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues sabríamos que nosotros fuimos contemporáneos a la época de este presidente, que ese presidente existió y que existió hacia los años del 2018 al 2025, ¿no? Por decir algunas fechas, ¿no? Entonces Pablo está frente a este hombre. Las acusaciones de los judíos no son distantes a las acusaciones que había acerca del Señor Jesucristo. La simpleza o la diferencia es que el Señor Jesucristo decía que Él era Dios y Pablo decía que el Señor Jesucristo era Dios, ¿no? Era el evangelio que él predicaba. Entonces estos hombres vinieron, lo trajeron ante Galión, que era quien representaba al gobierno romano en esta localidad por ese tiempo, y persuadían este pueblo diciendo que este hombre predicaba o invitaba a las gentes a honrar a Dios contra la ley. Y este hombre, pienso yo sabiamente, pero también en un símil de Pilato, pues lavándose las manos, dijo: si no es nada extraordinario, nada que ataque a los hombres, nada de gravedad, no tengo nada que juzgar. Yo no puedo juzgar si lo que ustedes quieren que yo juzgue es respecto a la ley que ustedes tienen. Ahí en la hojita les coloco que la cita de Hechos 23-29 nos da una luz de lo que Galión está argumentando aquí. Dice este versículo 29: y hallé que le acusaban a Pablo ante otro personaje histórico. Dice: y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Es la misma respuesta. El apóstol nunca agredió las leyes romanas, nunca agredió al pueblo romano de ninguna forma, ni siquiera agredía a la ley judía o a la ley hebrea. No molestaba a la ley de Moisés, por decirlo de otra manera. Él, como el Señor Jesucristo, argumentaban bajo la escritura de los profetas, bajo la palabra de los profetas. En los profetas había una profecía que se hablaba acerca del Señor Jesucristo, en la cual se decía que vendría el Mesías. Lo único que el apóstol Pablo decía era que esto ya había sucedido, que los profetas habían dicho que vendría uno que les salvaría y que reinaría por siempre. Y él decía: este es el Señor Jesucristo. Eso era lo que el apóstol predicaba y lo que nosotros predicamos el día de hoy. Es como si cualquiera dijera que nosotros lastimamos la ley de los judíos, la ley del pueblo de Israel, por decir esto que nosotros hemos comprendido. Entonces no había nada que perseguir. Galión simplemente dijo: si se trata de algo, de palabras suyas, de algo contra la ley suya, no tengo nada que juzgar. Así que este pueblo enardecido reaccionó contra otra persona. Dice el versículo 17 de este capítulo 18 que entonces todos los griegos, hablando de los judíos que habitaban en Grecia, no hablando de gentiles, apoderándose de Sóstenes, que era un principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Es decir, a Galión pues no le importó mucho, ¿no? Esto es lo que la palabra aquí dice. Entonces hay una reacción lastimosa de este pueblo que simplemente busca de alguna manera satisfacer, como en algún momento Pablo lo hizo.
Así que una vez sucedido esto, dice que Pablo se detuvo aún muchos días. Esto es, tiene una visión y se le dice: no te calles, abre tu boca porque yo estoy contigo. Pablo estuvo durante 1.5 años en esta zona. No se dice si este 1.5 años fue a mitad de este 1.5 años lo presentaron con Galión, o fue más adelante, a lo mejor al año de que estuvo allí, o al año 2 meses, o al año 3 meses, o fue desde los primeros 2 meses, no se dice. Lo que sí se dice es que Pablo estuvo allí muchos días. Lo que él vivió, lo que él presenció frente a Galión, la lastimosa reacción de estos hombres hacia Sóstenes, no le apartó de lo que Dios le había encomendado hacer. Esto es importante para nosotros. Cuando nosotros nos llame Dios a algún lugar a ejercer una tarea, no nos puede distraer nada que suceda. Así sea lo que nosotros creamos más riesgoso o lo más triste que podamos haber visto, esto no nos puede distraer si el Señor nos ha enviado a algún lugar a cumplir una misión. Pablo ha sido encomendado por el mismo Dios y le ha dicho: yo estoy contigo, así que habla. Todo el tiempo que tú tengas que tardarte, habla allí. Así que el apóstol entiende, escucha esta palabra y la lleva por obra, y entonces permanece 1.5 años durante el tiempo que había de predicar. Este Sóstenes, si nosotros leemos la primera carta a los Corintios, lo vamos a encontrar en los primeros versículos, en la salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Sóstenes, pues habla de este mismo, ¿no? Quiere decir que para este hombre que fue lastimado en este lugar, tampoco fue algo que lo alejara del principio que Dios tenía para él. Dice entonces que se detuvo muchos días y después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Pregunta de examen entonces: ¿quién eran Priscila y Aquila? Nosotros lo leímos la semana anterior. Decía que cuando el apóstol llegó aquí a esta área de Corinto, se encontró con un hombre, Aquila, y su esposa Priscila, que habían sido expulsados de Roma a causa de Claudio, a causa del edicto de Claudio, y que con ellos había tomado el tiempo para trabajar en la construcción de las tiendas. Esto lo encontramos en este capítulo 18, en los primeros versículos. La Biblia no nos dice si estos hombres llegaron siendo cristianos o si es el tiempo que pasaron con el apóstol los que los llevó a hacerlo. No nos dice eso. Lo que sí nos dice es que se fueron con él. Quiere decir que este hombre no pierde el tiempo, ¿no? Trabajando predicaba, comiendo predicaba, haciendo milagros predicaba, en la cárcel predicaba, si era maltratado predicaba, si era perseguido predicaba, si en la sinagoga, si en el aerópago, en donde fuese, este hombre predicaba. Y no solamente predicaba acerca del cristianismo, sino de la importancia de que como hijos de Dios se llevase esa palabra a los que no la conocen. Así que de esta forma el apóstol trajo a este hombre con su mujer a el área de Éfeso. Esta mujer y este hombre que habían estado allí en Corinto con él compartiendo estos tiempos de trabajo, ahora estaban dispuestos a tener un ministerio junto con el apóstol, llevando la palabra del Señor. Así que, hermanos, bien hacemos cuando nosotros reconocemos la voz del Señor, y esto nos lleva a predicar a las personas con las que nos rodeamos. Esas personas tarde o temprano, si creen en el Señor, te traerán fruto. No solamente fruto en ellos, la semilla estará en ellos, pero su fruto será para los demás. Muchas veces con nuestros hijos oramos por ellos, los cuidamos a ellos, vemos que les podamos guiar, que vean o no vean un tal cosa, que escuchen o no tal cosa, pero no nos preocupamos por los que los rodean. Y al final de cuentas nuestros hijos crecen junto a aquellos, ¿no? Junto a nosotros cuando vivíamos en Jardines, pues nosotros sabíamos muy bien quiénes eran los que robaban en la colonia, ¿no? Y muchos decían: no, mejor amigos de estos que enemigos, ¿no? Pero pocas veces buscábamos que su vida cambiase. Pocas veces hacemos esto.
Muchas veces nos cuidamos de los que sabemos que hacen el mal, pero poco nos preocupamos de que estos conozcan del Señor. Oh, sorpresa cuando nuestros hijos crecen y se relacionan con los hijos de sus hijos, ¿no? Estamos en el mismo mundo y estamos en el mismo contexto. Deberíamos preocuparnos por todos aquellos que no conocen del Señor. Dicen por allí que el mundo es muy chiquito, ¿no? Regularmente eso sucede, eso pasa. Entonces debemos preocuparnos porque todos los que estén con nosotros conozcan del Señor. Primero por su bienestar, porque conozcan de Dios y puedan tener una comunión con Él. Y segundo, porque al final de cuentas compartimos el mismo lugar, los mismos espacios, las mismas escuelas de nuestros hijos, compartimos todo, el mismo espacio donde nos desenvolvemos. Así que el apóstol no perdió el tiempo y seguramente incitó a este hombre con su mujer a tener un ministerio para servir al Señor. Y dice, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Hay una pausa que hacemos también allí en la hojita, para hablar de este voto y el por qué el apóstol lo llevaba en sí. Este voto del cual se habla, nos habla el libro de Números, en el capítulo 6, acerca del voto del nazareato. Primero leo qué es este voto y después cómo concluye. Dice el capítulo 6 en el libro de Números. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. El apartarse para el Señor es un acto de fe y de obediencia, y es un voto que no cualquiera se anima a hacer, ¿no? Separarse del vino o de todo el fruto de la vid es una accionar que cambia el comportamiento del hombre. Hay un relato en el Levítico sobre los hijos de Aarón, el sacerdote, el hermano de Moisés, en el que dice la escritura que estos dos hombres trajeron un fuego que Dios no les pidió, un fuego ajeno, ¿no? La escritura y las leyes eran muy claras de cuándo tenían que venir a traer el incienso encendido, el fuego, en cuanto al sacerdocio. Y estos dos entraban o quisieron entrar hacia el lugar santísimo como si entrasen a cualquier sitio, ¿no? Da a entender unos versículos después de ese relato que estos hombres estaban consumidos con alcohol. El alcohol alteraba o altera hasta el día de hoy el comportamiento del hombre, ¿no? De tal manera que el que se consagra al Señor en forma de nazareato, se le pide que evite este tipo de bebidas. En ese entonces esta bebida era muy común porque era más fácil conseguir este tipo de bebida que el agua, ¿no? Entonces lo utilizaban para la comida, lo utilizaban para este tipo de momentos. Así que una de las cosas que se pedía para el que se apartaba del Señor era que evitara tomar cualquier fruto de la vid. La segunda que se pedía era que este hombre se pudiese dejar el cabello largo como una muestra de que estaba cumpliendo con esto, ¿no? Si nosotros hemos leído la Biblia, que creo que sí lo hemos hecho, o por lo menos hemos escuchado acerca de Sansón,
Sabíamos que este hombre se le dijo a su mujer que sería apartado, que sería consagrado y que no pasaría navaja sobre su cabeza. Así que esto es lo que el apóstol está cumpliendo aquí. ¿Por qué lo hace si el apóstol no está conforme a la ley? Es decir, ¿qué lo lleva, qué lo motiva al apóstol a hacer este tipo de votos o a tratar de guardar lo que la ley del Señor dice? Hay una respuesta muy simple que el mismo apóstol les escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 9, en el versículo 20. Leeré desde el 19, por lo cual siendo libre de todos, dice el apóstol, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Es decir, el apóstol ha tenido la determinación de que si habla a los judíos que guardan la ley, ha decidido guardar esa ley para que no se sientan ofendidos, pero con el propósito de que le escuchen. Por eso el apóstol está cumpliendo un tiempo de nazareato, en el que se ha consagrado, como está escrito allí en la ley, en el libro de Números, evitando tomar cualquier producto de la vid, dejando que su cabello crezca, como una muestra de que está en este momento de consagración. Y es aquí en el libro de los Hechos, en este capítulo 18, que dice que el apóstol está terminando este voto, porque dice, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. La conclusión de este espacio de consagración en el libro de los Números se muestra por aquel que rapa su cabeza frente al templo de Dios. Ahí en el capítulo 6 del libro de los Números dice que una vez concluido este tiempo, el que ha tenido este voto vendrá delante del sumo sacerdote y raerá su cabeza, es decir, rapará su cabeza, haciendo o teniendo con esto el término de este espacio. Decía también la escritura ahí en el libro de los Números que ninguno que tuviese este voto se acercaría a persona muerta. Es decir, si en el caso de que nosotros tuviésemos un nazareo o alguien que quisiera consagrarse a Dios y ese día se muere alguien de su familia, pues le tengo noticias, no debería ir, porque la ley dice que no debe acercarse a alguien, a una persona muerta. ¿Y esto por qué? Pues porque es contrario a Dios, es contrario a lo que Dios es, que es vida, ¿no? Cuando Dios habla de los hombres con lepra, o de las personas muertas, o de la mujer con flujo de sangre, o del hombre con flujo de semen, todo tiene que ver con la muerte. Si hablamos del que murió, es obvio, ¿no? Una persona que ya ha perdido la vida es contrario a lo que Dios es. Si hablamos de una persona leprosa, la lepra es la piel muerta, la piel que se desprende de la carne del hombre, de forma en la que se va pudriendo, se va cayendo de él, es la muerte de la piel, ¿no? Si hablamos de la mujer con flujo de sangre, la mujer que está en la menstruación, está arrojando el desecho de los óvulos que no fueron fecundados, por tanto se habla de la muerte. Si hablamos del hombre en el flujo de semen, hablamos de el vertir sin que esto haya dado vida, hablamos de la muerte también. Y todo esto es contrario a lo que el Señor es. Y la misma ley decía que ninguno de estos podía acercarse, ni podía ser parte de las fiestas, ni podía traer siquiera al sumo sacerdote para poder ofrecer un holocausto. Esto lo único que nos dice es
la santidad con la que Dios necesita que cualquiera esté frente a su presencia. Era un pueblo entre el que Dios iba a habitar, pero para ello se tendrían que cumplir todas estas cosas, porque todas estas atacaban a lo que Dios es, que es la vida. Entonces el apóstol ha tomado este tiempo de consagración, lo ha hecho durante un tiempo, y al salir de Corinto y dirigirse hacia Éfeso, dice que rapado de la cabeza, es decir, ha cumplido este voto, y ahora es que se ha de alejar de este sitio. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de haberlo hecho? Simplemente que alguien más lo escuchara. A ver, hermanos, si nosotros hemos entendido lo que el evangelio es, la persona que no cree se va a perder. Y perderse es morir eternamente, y sufrir eternamente y no tener paz nunca. Esto es vivir con un cuerpo corruptible, es decir, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que padece. Si usted ha visto una persona que es lastimada en su cuerpo, muchas veces no sabemos cómo pedir por ellas, porque queremos que estén en paz. Y eso es lo que Dios va a traer cuando nosotros morimos y morimos en Él y Él nos resucita. Pero los que no crean en el Señor vivirán con estos cuerpos enfermos, estos cuerpos lastimados. Los que no creen en el Señor serán condenados eternamente. Los que no creen en el Señor, sus obras serán evaluadas y con base a ello recibirán un castigo. Esto es lo que les espera. Y yo estoy seguro que nosotros conocemos personas muy cercanas, sean hermanos, sean nuestros padres, sean nuestros hijos, sean nuestros tíos, sean nuestros amigos, que no se han acercado al Señor. Lo que les espera si jamás se acercan al Señor es esa condenación. El apóstol estaba dispuesto a hacerse como judío para que los judíos le escuchasen. El apóstol estaba puesto a seguir la ley para que los que cumplían la ley le escuchasen. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hacerse pecador, como cualquiera de nosotros, para que nosotros los pecadores alcanzásemos salvación. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? Que nosotros no podemos perdonar a alguien para acercarnos y darle una palabra. Es que me lastimó, es que ha sido así conmigo, es que fue de esta manera conmigo, es que cómo yo le voy a llevar la palabra si él solo me ha buscado el mal. Cuidado, porque si esa persona se pierde, muchos tendremos culpa de que ellos no escuchen. Porque nosotros somos los cristianos, nosotros somos los que debemos amar por sobre todas las cosas, nosotros somos los que tenemos que perdonar por sobre todas las cosas, nosotros somos los que tenemos que ser mansos por sobre todas las cosas. Nosotros deberíamos ser como el apóstol que se hace judío o como judío para que los judíos le escuchen. Si tenemos que ponernos un velo, mujeres, para ir a una iglesia y que en esa iglesia nos escuchen, hagámoslo. Si tenemos que ponernos un traje, hombres, para que alguien nos escuche, hagámoslo. Y es muy simple, estoy poniendo un ejemplo muy simple, pero eso es lo que el apóstol está diciendo. Si tenemos que perdonar para nosotros ser quienes nos acerquemos a los que se están perdiendo, hagámoslo, porque si esa persona se pierde, se va a condenar eternamente. Ni siquiera nuestra mente puede entender lo que les estoy diciendo. Yo no lo entiendo al explicárselos. Lo que sí sé es que si en esta tierra nosotros hemos sufrido, lo que se compara a eso en el infierno es nada. Y si nosotros en esta tierra hemos reído, lo que se compara a estar en la gloria del Señor es nada. Tenemos la obligación de hacerlo. Hace 2 semanas en la clase del seminario un hermano me decía que ha ido a la iglesia en la cárcel constantemente y que a últimas semanas una mujer, una pastora, fue con él y dentro de la iglesia ella predicó. Esto provocó que muchos en la cárcel se alejaran y no volvieran a ir, porque la mujer había predicado. El argumento, el apóstol Pablo dice en la carta a Timoteo, es que yo no permito que la mujer enseñe, ¿no?
Reacción de ellos en la cárcel, mal, porque a final de cuentas este pasaje necesita una interpretación y un contexto diferente para poder ser comprendido. Reacción del pastor de la cárcel pidiendo al hermano, ¿sabe qué? Pues tráigala, pero pues que ella ore, ¿no? Usted predique y que ella ore. No sé si esté bien o no sé si esté mal, no estoy en la situación. Reacción de él es aceptar lo que el pastor le dice y pedirle a la hermana que así suceda. Reacción de la hermana, no vuelvo a ir. Yo solamente sé que el Señor nos dice que nos amemos los unos a los otros. Al pastor de la iglesia en la congregación de la cárcel debería preocuparle que muchos se alejen porque una mujer predica, porque esto habla de la convicción que hay en su corazón. Esa es una. Reacción de los que se fueron, pues es obvia, ¿no? Necesitan entender lo que es el evangelio del Señor, que es más importante que eso. Ellos han sido perdonados estando en ese lugar y siendo muchos de ellos culpables, y es contradictorio el querer señalar a alguien. Reacción de la hermana, errónea, porque al final de cuentas, si eso es lo único que se necesita para que estos hombres sigan escuchando, pues voy y oro nada más. No hay ningún problema. Aquí afuera seguramente muchas iglesias le invitan a predicar y no pasa nada. Pero todo se arreglaría si, como el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo, hiciésemos caso. Primero, amarlos los unos a los otros. Segundo, si tenemos que hacernos como los judíos, hagámonos como los judíos para que nos escuchen. Alguna vez un amigo me preguntó, oye, ¿tú qué piensas de los tatuajes? Yo le dije, es que yo creo que el Señor Jesucristo tenía uno, me dijo, dice, porque en la Biblia dice que en su muslo estaba escrito. Digo, mira, no digas tonterías. ¿Te quieres hacer un tatuaje? Háztelo, pero no estés buscando justificaciones en la palabra de algo que tú mismo crees que está mal, porque si no, no estarías buscando, ¿no? Y tercero, tú dices que quieres ir y evangelizar y lo hace. El hombre es un hombre que ama a los perdidos y va y les habla en las calles y les lleva folletos y ora por ellos y gasta su tiempo y gasta su dinero. Pero si eso te impide que un día a ti te inviten a una iglesia a predicar, deberías pensarlo 2 veces. Porque ahora lo más común es decir, son religiosos, no me invitaron porque traigo un tatuaje, porque traigo un arete, porque me he visto así, porque ellos están mal, ¿no? Puede ser. Pero si no es así, el amor por los demás nos debería a todos hacer que busquemos no afrentar este tipo de cosas. Si un tatuaje a mí me impide un día ir a una iglesia y que en esa iglesia muchos me escuchen y eso los acerque al Señor, yo por amor a ellos debería evitar hacerlo. ¿Qué más da? Creo que eso no significa mucho, pero ante la palabra del Señor, el amor debe ser tan profundo que nosotros busquemos lo que sea necesario para que alguien nos escuche. El apóstol dice, yo ya no me rijo por la ley, pero por amor a los que están buscando cumplir la ley, yo la cumplo. Eso debería ser significativo para cada uno de nosotros. Yo no tengo la culpa de que mis hijos o de que mis padres o de que mis hermanos estén enojados conmigo, pero por amor a ellos y sobre todo por amor a Dios, aunque no sea mi culpa, yo tengo la obligación de ir y buscarle la cara y pedirle perdón, aunque yo sepa que no soy culpable de las cosas, porque esa persona se va a perder y esa persona está viendo en nosotros el cristianismo que predicamos. Ellos tienen derecho a decirnos, pues es que tú eres cristiano, debería ser diferente. Y sí, porque es lo que predicamos. ¿Que nos vamos a equivocar? Claro que sí. Y nos vamos a equivocar feo. Pero busquemos y somos conscientes del amor del Señor, que ese amor inunde nuestro corazón para alcanzar salvación de muchos. Dice el apóstol, yo me he hecho judío como judío para alcanzar a los judíos. Yo me he hecho el cumplidor de la ley, aunque yo ya no me rijo por la ley, para alcanzar a los que cumplen la ley. El Señor Jesucristo vino
y murió como un pecador para alcanzarnos a nosotros de esta forma. Así que no es poco lo que está sucediendo aquí respecto del apóstol Pablo. Una vez que pasa esto, sale de Acaya, de ciudad de Corinto, y llega a Éfeso, en donde estuvo en la sinagoga por algunos días. Acabamos de ver en Corinto cómo el apóstol se levantaba y rasgaba sus vestiduras y les decía: su sangre sea sobre ustedes, ¿no? Pero una vez más, llegando a la siguiente ciudad, al primer lugar a donde fue a una sinagoga, a encontrarse con esos judíos que por un tiempo le escucharon. Estos tuvieron una reacción mayor, ya que le decían, le pedían que no se fuese, y es entonces aquí cuando el apóstol responde, así como iniciamos esta mañana. Dice el versículo 21, se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Esto de subir y descender se refiere al lugar en donde se encuentran las ciudades, ¿no? Cesarea es el puerto, sube, en el mapa sube hacia Jerusalén, saluda a la iglesia en Jerusalén y después dice desciende a Antioquía. Si nosotros recordamos, y esa ya es otra pregunta de examen, de Antioquía es donde parte el apóstol para cada uno de sus viajes misioneros, ¿no? Entonces es aquí donde termina este segundo viaje misionero y tenemos que concluir así como lo iniciamos. Dice el apóstol: si Dios quiere. El apóstol sabe que su anhelo es regresar con ellos, pero solo si Dios se lo permite, podrá ir. Si Dios le permite visitar otra vez toda la zona a la cual ha ido en este primer y segundo viaje misionero, irá. Pero si no es así, Él sabe que la dirección del Señor será la correcta. Si esto lo dice el apóstol de su ministerio, ¿cómo podríamos decirlo nosotros de nuestra vida? Si Dios quiere, podré estar durante este año en la iglesia sirviendo. Si Dios quiere, tendré que ir a otra iglesia a servir o ir a aquellos lugares a donde no hay un conocimiento del evangelio a servir. Si Dios quiere, durante este año tendremos salud y tendremos trabajo. Si Dios quiere, Él guardará de nosotros en todo momento para que no suceda nada fuera de lo común en nuestras vidas. Pero también, si Dios quiere, pasaremos enfermedad. También, si Dios quiere, pasaremos aflicción. También, si Dios quiere, pasaremos tristeza. Pero de lo que sí estoy seguro que Dios quiere es de que en todo momento que nosotros permitamos la voluntad perfecta de Dios, hallaremos paz y hallaremos bendición. Nuestras elecciones en nuestra vida muchas veces nos han llevado a lugares que no serían lo mejor para nosotros. Dejemos que Dios permita o no permita. Hagamos su voluntad y pidamos que en verdad su voluntad se cumpla en todo momento para con nosotros. Si Dios quiere, pasará lo que tenga que suceder en nuestra vida, pero lo que sí querrá es bendecirnos a nosotros y bendecir a cada uno de los que están junto con nuestra vida. Así que este es el término del segundo viaje. Si Dios quiere, la siguiente semana iniciaremos el tercero. Haremos un breve recorrido de este primer y segundo viaje para poder continuar y concluiremos de esta manera lo que tiene que ver con este segundo transitar del apóstol en esta zona de Macedonia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones y por tu cuidado. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Tú ministras a nuestra vida. Estoy seguro que en más de uno tú has tocado nuestra mente y nuestro corazón en este momento, Señor. Señor, hay muchos que están perdidos, muchos que incluso nos han lastimado, hay otros que han buscado nuestro mal, pero Señor, si estos se pierden, en muchos será porque
nosotros no mostramos el amor que tú has tenido para con nosotros. Siendo pecadores, Señor, inclinaste tu oído a nuestros corazones y nos permitiste, Señor, confiar en que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha purificado. Así que te rogamos que con esa misma misericordia que tú has tenido para con nosotros, con ese mismo amor que tú has tenido para con nosotros, cada uno podamos insistir en el amor profundo que tú nos ordenas. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es la clave, Señor, para perdonar, para ser bondadosos, para actuar con benevolencia, para actuar con gracia, con misericordia, Señor, para ser mansos delante de los hombres, para que éstos puedan escuchar tu palabra. Si cualquiera de nosotros tiene que reconciliarse, Señor, con padre, con madre, con hermanos, con hijos, con sobrinos, con familiares, permite que podamos buscar que así sea, porque es necesario que todos ellos escuchen de tu palabra. Gracias te damos por este tiempo que hemos podido estudiar este segundo viaje. Hemos podido estudiar las cartas a los tesalonicenses y hemos hallado, Señor, bendición en ello. Te damos gracias por todo esto en tu nombre, Jesús. Amén.